Estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. Estudiamos en el primer capítulo la justificación. La semana pasada estudiamos el capítulo 18, empezamos en el capítulo 18, donde San Pablo habla de la ira y la ira de Dios. Explicamos qué cosa era la ira de Dios. Dijimos que la ira de lo que en la ira, que en nosotros es un defecto, en Dios es una virtud. Y explicamos el por qué. Así que si alguno no vino y quiere saber esto de qué cosa es la ira de Dios, pues los tapes deben estar por... ¿Están allá atrás, mire, los tapes? De la semana de la ira de Dios. Pueden. Y seguimos en este capítulo 1 de la carta a los romanos. Hablamos de lo que nos cubre de la ira de Dios. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la palabra que hablamos la semana pasada que nos cubre de la ira de Dios? ¿La qué? La propiciación. Hablamos como la propiciación, hablamos como la justificación nos hace santos delante de Dios, y como la propiciación nos ampara de la ira de Dios. Seguimos en este mismo tema en Primera de Romanos, versículo 18. Ya leímos ese versículo la semana pasada, pero lo leemos para retomar la lectura. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y sus insensatos corazones se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios. Dice San Pablo en esta parte de Romanos, que también te parece que está escrita para nosotros en el siglo XXI, y sobre todo para la gente de la media, de la prensa. Hablamos un poco antes de terminar la semana pasada de cómo dice San Pablo en esta carta a los romanos, en el momento que está hablando de la fe, que desde que el hombre tiene capacidad para mirar la creación, no tiene justificación para no creer en Dios. Tú puedes llegar al conocimiento, a lo mejor no a la revelación de Jesucristo, pero sí al conocimiento de que existe un ser trascendente, que no es una fuerza, como dice la nueva era, sino que es un ser inteligente, porque esa es la gran diferencia. La nueva era cree que Dios es una fuerza, nosotros creemos que es un ser inteligente. Una fuerza no puede mantener un orden. Una fuerza, nosotros no creemos que Dios es un ser impersonal, sino creemos que es alguien que nos conoce y que nos ama. Y decía San Pablo que solamente el hombre, por ver la creación de Dios, ya puede saber que existe un creador. Y la semana pasada hablábamos de eso, hablamos como cuando uno mira un reloj, pues lo primero, si a una persona le gustan los relojes, lo primero que hace es mirar la marca del reloj. Y mira la marca del reloj, y por la marca del reloj sabe que quién hizo el reloj. Bueno, tengan cuidado, porque tengo un Cartier que de Cartier nada más que tiene puesto el nombre. Hoy en día desafortunadamente no se puede poner ese ejemplo, porque hemos adulterado todo y también queremos adulterar a Dios. Estamos adulterando todo y hemos terminado adulterando a Dios. Pero generalmente uno mira una persona que supuestamente tiene dinero, no un predicador muerto de hambre como yo, tiene... Sí, pero ese es el problema, los predicadores católicos nos morimos de hambre. Yo trabajo en el puerto de Miami para mantenerme. Si alguien pensaba que yo vivía de esto, si yo viviera de esto, yo estuviera comiendo en Camilo House. Sí, ahí ves. José, te voy a mandar para medio del parqueo, sentarte en el medio del parqueo. José lo que quiere es que Mirce allá en Puerto Rico lo oiga. Pues resulta, me decía una persona una vez que me escribía a WTN y me decía, sí, tú defiendes tanto a la iglesia por todo lo que te paga Madre Angélica. Y yo dije, si este infeliz supiera que a mí ni siquiera me mandan una tarjeta de Navidad, que hay veces que yo me pienso que se olvidaron de que yo estoy... Hoy Enrique Duprat, hace años Enrique Duprat le dio pena y me pidió la dirección para mandarme una postal, porque nunca me habían mandado una postal. Yo se lo dije en Jerusalén y decía, a mí ustedes ni me mandan postal, yo creo que ustedes no tienen ni mi dirección. Pero verdaderamente, como le decía antes de irme por otro tema, uno mira la gente que le gusta comprar cosas de calidad, sobre todo las mujeres que le gusta comprar tantas cosas también de marca, uno siempre mira la marca y por la marca reconoce quién lo hizo. No solo que es bueno, por supuesto que también que es bueno, pero sobre todo quién lo hizo, porque saber quién lo hizo te da la garantía de que es bueno
o si no es bueno. Así dice San Pablo, que cuando tú miras la creación, te tiene que venir a la mente que tiene que haber alguien de donde surgió esa creación. Hay que ser totalmente desconectado con la realidad. Terminé la semana pasada diciéndole el razonamiento que hice con un ateo de la conveniencia de ser creyente. ¿Quiénes estaban aquí la semana pasada? Bueno, como habían algunos que no estaban, voy a volver otra vez a hacer el razonamiento, porque como yo sé que a la mayoría de ustedes se les olvidó ya, yo se lo vuelvo a hacer. ¿Se recuerdan que yo les dije que estaba hablando con un ateo que me escribió WTN, que decía que él no creía, que dónde nació, que si él le podía demostrar de dónde nació Dios, que de dónde salió Dios, que yo le demostrara que él, para de creer en Dios, le demostraría de dónde salió Dios? Y yo le contesté diciendo, mira, yo no te puedo decir de dónde salió Dios, yo no tengo respuesta para eso, pero él decía, pero nada más que hay dos opciones: o existe Dios o no existe Dios. Son dos opciones. No hay una tercera opción. No. ¿Existe o no existe? Entonces estamos en por ciento, estamos como 50 a 50, 50% a 50%. Le gusté el 50% para yo creer que todo salió de Dios, aunque yo no sé el origen de Dios. Y este 50% para pensar que la materia salió sola, que tampoco tú sabes de dónde salió la materia. Porque si tú me preguntas a mí de dónde salió Dios, yo te tengo que preguntar a ti de dónde salió la materia. Y tú tienes la misma respuesta que yo. Así que estamos 50-50. Yo creo que hay un ser inmaterial que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo controla todo, que lo rige todo y que lo ordena todo. Que ordena mi vida, el cual me guía en esta vida si yo soy obediente a él, y que un día me va a dar más vida de la que yo tengo ahora, me va a dar vida en abundancia cuando yo me muera. O sea, yo vivo en la esperanza. Ese es un 50%. Yo no sé de dónde salió este Dios. Ahora, ¿cuál es el otro 50%? Pensar que no existe Dios. Que un día una piedra hizo ¡puff! Y salió de la nada. Una piedra, y esa piedra, por millones de años dando vueltas, chocando una con otra, cuando viene a ver, salimos nosotros haciendo computadora. Salimos nosotros. Y entonces tú vives tu vida sin creer que existe Dios, viviendo como te da la gana, y tú piensas que el día que te mueras, te metes en un hueco, te conviertes en una mata, o en abono, o en lo que sea, y ahí se acabó todo. Eso es 50. Decía, la ventaja de yo ser, ni yo te puedo probar a ti, ni tú me puedes probar a mí. Ahora la ventaja que yo tengo creyendo en Dios. Yo dije, yo creo en ese Dios. Si el día, cuando yo me muera, y vivo una vida gozosa con este Dios, que sé que cuando tengo cáncer puedo clamar a él, que sé que cuando me muera tengo vida eterna. Cuando yo me muera, tengo también dos opciones: o existe Dios o no existe Dios. Si existe Dios, me salvé, y si no existe Dios, no perdí nada. Ahora está el otro 50%. Tú crees que no existe Dios, y si cuando te mueres existe Dios, lo perdiste todo. Y si no existe, no perdiste nada. Entonces mejor creer en Dios. Punto. Por simple conveniencia humana es mejor. Aunque yo no sepa explicarte. Claro que a Dios se llega. ¿Por qué? Por la fe. A Dios se llega por la fe. Hoy el muchacho me preguntaba en el WTN que como yo creía que si Dios era tan grande y tan misericordioso, se iba a meter en un pedacito de pan. Digo yo, precisamente por eso, porque es grande y misericordioso, se metió un poquito de pan. Tú mismo te has dado la respuesta. Es cuestión de fe. Y esto San Pablo es lo que dice San Pablo, que aunque no esté la fe en Jesucristo, que eso llega más tarde por la respuesta de uno, la gracia, la misma naturaleza, la misma ordenación del cosmos, la misma forma del cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano, todo eso te tiene que decir que para que algo sea ordenado tiene que tener un ordenador, y ese ordenador nos lleva al conocimiento de Dios. Pero mira lo que San Pablo después dice aquí en el capítulo 21, dice que el pecado de esta gente es que conocieron a Dios y no le glorificaron como Dios, porque no basta conocer a Dios. Hay mucha gente que conocen a Dios pero no lo glorifica, y ese tiene doble pecado que el que no conoce a Dios. O sea que no solo se cree, sí, yo creo en Dios. Cuidado, el demonio, dice Santiago, el demonio cree en Dios y tiembla, porque con el conocimiento de Dios que tenemos nosotros, que es amor, para el demonio es temor y odio. Por eso no solo conocer a Dios, es glorificar a Dios. Y por eso muchas veces la oración, uno de los hombres que más vivió en la alabanza en toda la iglesia católica, ¿quién era? A ver, pero
Pero que, pues, yo digo aquí murmullos que me dicen. Y yo sé que la persona lo sabe, pero yo necesito que vean en voz alta para que la gente sepa, en las grabaciones sepan que la gente aquí sabe. San Francisco. Y San Francisco hacía grandes discursos teológicos, ¿no? ¿Con qué alababa San Francisco la creación? Con la creación. Alababa la creación con la creación. Te alabo por el hermano sol, por la hermana luna, por las plantas, por ese hermoso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Él alababa a Dios con las cosas sencillas. Cada vez que veía algo que nosotros a lo mejor le pasamos indiferente por el lado, un pajarito, lo que sea, le pasamos por el lado indiferente, eso a él lo llevaba a su creador. Y cuando reconocía a su creador, que entonces lo que tenía que hacer, glorificar, que es la alabanza, glorificar al creador por la creación que era realizado. Eso es cuando el alma empieza a glorificar a Dios por la creación, ya tú estás dando un paso en la fe. ¿Cuánta gente sale por la mañana y ni siquiera se parece a que mañana más hermosa, bendito sea mi Señor? Hasta por la lluvia. La gente dice, está lloviendo. Digo yo, ¿cuánta gente en África quisiera que lloviera? Además, en la lluvia las ranas se gozan, así que yo también me glorifico con la lluvia. Pero eso, cuando tú empiezas a ver la creación, te va llevando ¿a qué? A la glorificación de aquel que se muestra a través de una obra tan grande. Y dice, no solo no lo glorificaron, ahora viene lo peor, no le dieron gracias. No solo la glorificación, la acción de gracias. Y tenemos que tener muy en cuenta que el culto central de la iglesia se llama Eucaristía. ¿Y qué quiere decir Eucaristía en griego? Dar gracias. Viene de caristos, dar gracias. Fíjate que todo el culto central de la iglesia es una acción de gracias. El día que enterramos un muerto, que lo traemos en la caja de muertos a la iglesia, tenemos una acción de gracias, que es lo peor que la familia puede pasar. Y por eso cuando el cadáver llega a la puerta de la iglesia, ¿qué le ponen encima a la caja? Un paño blanco. Que recuerda que ese que está ahí es un bautizado, y como bautizado está en el pacto con Dios y tiene la vida eterna. ¿Y qué le ponen al lado? El cirio pascual. Este que está aquí va a resucitar, y por eso damos gracias a Dios. La acción de gracia. En la misa, que la oímos sin oír, porque las palabras nos entran por aquí, pero como que no se nos graban. Una de las frases más hermosas que tiene la misa es en el prefacio, que dice, siempre es bueno y saludable darte gracias, siempre y en... Ay, hermano, repítelo de nuevo. Siempre, punto. Siempre, 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 siempre. Siempre hay que dar gracias a Dios. Inclusive lo peor que te puede pasar. Porque de todo lo malo Dios saca algo bueno. Siempre, y no solo siempre, en todo lugar. ¿Qué quiere decir? En toda circunstancia. No quiere decir en un lugar físico. Y la palabra lugar es lugar de momento de tu vida, no de lugar físico. En todas las circunstancias de tu vida tenemos que darle gracias a Dios. Y es lo que menos la gente sabe hacer. No desde ahora, desde la época de Jesús. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresó? 1. Y era extranjero. Y 1. Sí, era extranjero, como dice María, no era judío, no estaba en el pacto. Hermano, no sabemos dar gracias. Dice San Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, antes bien, viendo todas esas maravillas, ofuscaron en sus razonamientos. Se ofuscaron en sus razonamientos. Fíjate, se ofuscaron en sus razonamientos. Eso de las personas que tratan demasiado de racionalizar. ¿Hay que pensar? Por supuesto que hay que pensar. ¿Hay que analizar las cosas? Por supuesto que hay que analizar las cosas. Pero hay cosas de Dios de las cuales tú no puedes racionalizar. Porque tú no puedes entender a Dios. Lo decía San Agustín, el día que tú entiendas a Dios, ese no es Dios. Nosotros no podemos entender a Dios. Ninguno de nosotros tiene capacidad para entender a Dios. ¿Qué es lo que más cerca entendemos de Dios? A Jesucristo, que es hombre. Pero tampoco lo llegamos a entender plenamente, porque como hombre se entiende Getsemaní, no se entiende. O sea que ni siquiera Jesucristo, a Dios lo entendemos algo, pero nosotros no entendemos a Dios. Se dice que se ofuscan en sus razonamientos, porque mientras más razonamos, más nos enredamos. Yo muchas veces le digo a las personas que me escriben en EduBTN, me hacen unas preguntas que yo digo, pero qué ganas de complicarse la existencia. Preguntas de fe. Yo digo, pero mire, hermano,
Yo no sé lo que tú me estás preguntando. Mi fe es tan simple que yo no me enredo la vida en esa... Pero preguntas que a veces que yo digo, pero ¿cómo un ser humano puede llegar a hacer esta pregunta? Una cosa tan torcida del Evangelio y de Dios. Yo digo, o la Trinidad, yo digo, explícame la Trinidad. Digo, yo no te puedo explicar la Trinidad. Si yo te explico la Trinidad, o te digo mentira, o digo una herejía. Una de dos. La Trinidad no se adora. Digo, la Trinidad no se estudia, se adora. La Trinidad se adora, punto. Nosotros no podemos penetrar el misterio de la... Pero hay gente que se empeñan en querer entender la Trinidad. Recuerda, te digo lo que dice San Agustín. Si lo entiendes, no es Dios. O sea, yo creo que nosotros debíamos hacerlo, y que lo decía el doctor Scott Hahn cuando se convirtió al catolicismo. La Iglesia Católica es tan fácil, porque todo te lo da escrito, en blanco y negro y simple. Algo más simple que el catecismo no lo hay. El doctor Scott Hahn decía, cuando yo era presbiteriano, que tenía que buscar algo de doctrina, me volvía loco, decía, buscando. No tenía dónde buscar doctrina. No tenía, él entró, perdón, fue el Scott Hahn, y también ahora estoy hablando del doctor Steve Wolf, de aquí del norte de la Florida, que también es un pastor presbiteriano que entró en la Iglesia Católica. El doctor Steve Wolf entró al catolicismo porque tenía que dar un sermón sobre el derecho a la vida, y no encontraba documento ninguno en su iglesia que hablara sobre el derecho a la vida. ¿Y tú a dónde tuvo que ir a parar? A la doctrina católica del derecho a la vida. Y entrando en esa doctrina, dijo, bueno, si esta doctrina está bien, más vale que estudie el resto. Y entonces en la Iglesia Católica, bien decía, todo en la Iglesia Católica está escrito en blanco y negro y en forma sencilla. Y lo que no está entendible para nosotros es dogma de fe, que lo acepto te va. Así que ¿por qué nos vamos a complicar la existencia? A mí una vez me dijo un monje, algo que de verdad me hizo que pensar, que a mí yo nunca había pensado en eso, me dijo, lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más conveniente que hay en la vida es la obediencia. Dice, yo en la obediencia no tengo ningún problema de preocuparme para nada, yo simplemente hago lo que me digan, punto. Ya no tengo más problemas. Si me mandaron algo equivocado, el problema es el que me lo mandó con Dios. Pero hoy en día el mundo no, todos queremos que nos lo expliquen, y todo lo queremos entender. Y si se rompe el microwave, tú no sabes arreglar el microwave. Y si tú no sabes entender si tú no sabes arreglar el microwave, ¿cómo tú vas a pensar que tú vas a entender la Trinidad? Estamos rodeados de cosas que no entendemos. Dice, no le glorificaron como a Dios. Es el primer pecado. Ver la creación y no glorificar a Dios. Segundo, no darle gracias. Tercero, calentarse la cabeza con razonamiento. Pero no estoy hablando no de buen razonamiento, porque Santo Tomás de Aquino fue un gran razonador de la fe. Pero estoy diciendo las veces que uno se vuelve loco dándole vuelta a cosas que a uno ni le van ni le vienen. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y una cosa que puede ser una inquietud que tú tengas, pero haces de eso un dilema y entonces aparece un farsante de lo que hay aquí por cada esquina y te da un razonamiento con cierta lógica y te vas para la iglesia de él. Pero lo que te dijo razonamiento humano, punto. Dice, jactándose, dice que de esos razonamientos su insensato corazón se entenebreció. Quiere decir que la oscuridad, porque esos razonamientos malsanos, podríamos decir, no buen razonamiento, todos esos razonamientos extraños que cuando vienes a ver ese razonamiento solamente es una excusa para no creer en Dios, porque hay gente que se pasa la vida entera buscando excusas para no creer en Dios. Y muéstrame aquello y le muestras aquello y le digo, pero para qué, aunque yo te lo muestre tú no vas a creer. Como no me acuerdo qué científico francés fue, porque eso fue cuando principio de Lourdes, él dijo que tenía que ver un milagro para creer, y fue a Lourdes y vio un milagro delante de él, que él como médico lo comprobó, y le dijeron, ¿crees o no? Sigo sin creer. Y de ahí salió la famosa frase que después alguien dijo, que para el que cree no hace falta ninguna muestra, y para el que no cree 1000 no son suficientes. Por eso muchas veces le digo a las personas, no me dicen, ay, qué versículo bíblico tengo que dejar a mi marido que no cree. Digo, olvídate de los versículos bíblicos. Ningún versículo bíblico hace creer a nadie, ni a un hijo, ni a un marido, ni a una mujer. La gente a veces que piensa que los versículos bíblicos son tan mantras de esa.
budista. No, oye, y lo dijo, creo que fue el filósofo Runner, no sé cómo se pronuncia, pero él lo dijo, el hombre de hoy no llega a Dios por la fe de sus abuelos. El hombre de Dios llega a Dios, llega a Dios por una profunda experiencia de Él. Yo te puedo hablar 10 años y no hacerte entender a Dios. Tú te lleva un retiro y el Señor te agarra por el cuello y en ese momento te hace doblar las rodillas. Y una pena que José no esté por aquí, un hermano que viene aquí siempre, que hace 2 martes que no viene, porque eso le pasó a José, hizo una apuesta con él era ateo, hizo una apuesta con él de ir a un retiro a San Pablo Gómez y aceptó la apuesta. Y fue, y hasta el día de hoy no ha dejado de servir al Señor. En un solo momento de retiro. Por eso le digo a las personas, el mismo Father Joseph, el monje coreano del monasterio, él era de la Asamblea de Dios Pentecostal y aceptó el reto de ir a un retiro eucarístico y terminó en cura y en monje. Tú podías haber estado razonando con él 15 años y no haberlo convencido. Pero digo a las personas, si tú tienes a alguien que no cree en Dios, no te gastes. Tú no puedes discutir con uno que no cree en Dios. Tú no puedes discutir con quien no tiene tu misma base. Yo puedo discutir con un pentecostal porque los dos creemos en Dios, pero yo no puedo discutir con un budista porque el Dios que en él cree no tiene nada que ver con mi Dios y menos con un ateo. Pero tú quieres convertir a alguien, reta a ver un retiro, pero un retiro que sea bueno, porque hay algunos retiros que vaya, creo que lo dice María que lo ponen peor. Llévalo a un buen retiro, rétalo a ir a Emaús, rétalo a ir a un retiro de la renovación, rétalo a ir a un retiro en monasterio. Sí, porque quiero decir algo, cualquier alusión a persona viva, media viva o muerte es pura. Yo sé de un caso de un señor que fue a este retiro, que no cree en Dios y se portó más cristianamente que muchos de los que fueron al retiro que vienen a este ministerio. Aunque vamos 2 veces al retiro de Tampa. Al final te doy la información, sí. Así que ya tú ni sabes, porque muchas veces tú ves a la gente que viene a la iglesia y son los peores que se portan en todos los lugares, y eso tienen más culpa que los que no creen en Dios. O sea, que es lo que te decía, una persona que no cree en Dios, rétalo en un retiro que tenga una experiencia viva con Dios, y eso es lo que lo va a tocar. Pero dice que el insensato que solo hace razonar y razonar en su corazón para buscar una excusa para no creer en Dios, se le entenebrece el corazón, y eso es terrible. Una persona que tiene oscura, ay hermano, aquí dice el corazón, pero el corazón sabe que lo que quiere decir la fuente de todo sentimiento. Hay gente que nada más que lo mira y sabe que en esa persona nada más que hay tiniebla, solamente con mirarlo. Y no es cristiano Rabindranath Tagore, que se acercó mucho al cristianismo sin ser cristiano, y él dijo una frase tremenda: el que tiene el farol a la espalda nada más que echa alante sombra. Esa frase es una pedrada. El que tiene el farol en la espalda, lo único que echa adelante son sombras. El farol tiene que ir adelante, pero hermano, hay gente que anda siempre con un farol atrás. Y ahora viene la frase que más me gusta de toda la carta de los romanos, una de las que más me gusta: jactándose de sabios, se volvieron necios. Romanos 1:22, jactándose de... Ay hermano, ¿cuánta gente yo conozco que se jactan de sabios? Y son la gente más necia que yo he conocido en mi vida. Porque una cosa es ser sabio y otra cosa es tener conocimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Conozco gente con mucho conocimiento, ingeniero, arquitecto, cirujano, lo que sea, pero son necios, no son sabios. Tienen solamente el conocimiento, está en la inteligencia, la sabiduría está en el espíritu. Ay, hermano, como tenemos gente hoy que en la televisión, en el radio pontifican de sabios y son puros, que yo digo cada cosa que digo, pero ¿por qué ese infeliz no se calla? Porque lo que me da es pena ajena oír decir los disparates que dicen, porque yo que estoy dentro de la iglesia sé que todo lo que dicen es falta de conocimiento de ellos, porque es mentira lo que están diciendo, y ellos se lo creen que es verdad porque se leyeron 2 libros. Sobre todo cada vez que veo este pasaje me viene a la mente Hollywood y los medios de comunicación jactándose de sabios, se volvieron, y mira lo que dice ahora: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. San Pablo aquí se está dirigiendo a la cultura griega, a la cultura egipcia, que eran las que tenían más sabiduría en ese momento, que siendo 2 culturas tan sabias, la griega y la egipcia. ¿En qué terminó la egipcia? Adorando a cocodrilo, adorando al halcón, y la griega adorando a Marte, a Júpiter,
O sea, una de las dos culturas más poderosas de la época terminaron adorando una imagen corrupta de Dios. Por eso dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación corruptible. Vamos, para nuestra cultura no dice nada de eso de aves y cuadrúpedos, porque aunque todavía se aparece cualquiera que adora un puerco, adora un perro, porque hoy en día cualquier cosa Desde que yo vi una vez que estaban citando aquí en Hialeah, en el Parque Amelia Earhart, para un culto a la diosa Venus, y a mí no me queda más nada que oír, porque esa doña se había muerto hacía 2000 años, aquí le estaban dando culto en Hialeah, porque hoy en día se adora. Y este país que se da tanto golpe de pecho protestante y que los católicos son idólatras, es el país productor de ídolos más grande del mundo. Y no se esconden para decirlo, porque como le dicen a las artistas de Hollywood, los ídolos de la canción, los ídolos, ellos son productores de ídolos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Hermano, qué pena da eso, que cambien la gloria de Dios, lo grandiosa que es la obra de Dios, por una cosa que a la larga se va a acabar. Y ejemplo con lo que han hecho, que ya lo hablamos cuando hablamos de la Navidad, todo lo que han hecho con la Navidad, llaman ya a los Mikosuki llamándolo al desfile de barcos que hacen The Winter Festival. Ya no es el festival de Navidad, es el festival de invierno. Y el sicuario, que le quedan 4 ballenas con 100 años medias muertas y que nadie va, ahora invita a la gente que vayan a ver el Winter Light, las luces de invierno, no las luces de Navidad, en una ciudad donde hay casi más de 2 millones de cristianos. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa. Porque parece que ustedes no quieren a Cristo, pero bastante que les gustan los dólares de los cristianos. Cambiaron la gloria. Y eso también puede pasar en la vida de uno. Cambiar la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Como estaba tan desesperado por conseguir un novio, ya conseguí un novio, ya no voy más al grupo. Cambiaste. Cualquier alusión a cualquier persona viva, media viva o difunta es pura coincidencia. Sí, es cierto. Yo también, ya se lo he dicho varias veces, como una vez cuando estábamos en San Gil, no es nadie que venga aquí. Esta persona me dijo, ay, mira, no puedo venir más al grupo porque mi hija parió y de ahora en adelante me voy a dedicar a ser abuela. Digo, pues, tienes un ídolo y además va a ser un pesado cuando sea grande. Tú puedes ser abuela y ir al grupo de oración. Pero hermano, hasta eso es la idolatría. La idolatría no te da una estatua. Hoy en día hay que ser muy estúpido para pensar que ese cuadro que está es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es un cuadro, nada más. Y aquí es un cuadro de Son María. Esta no es la Son María de Jesús de verdad. Un ídolo es cambiar a Dios por una criatura. O sea que el primer lugar de tu vida, en vez de ocuparlo Dios, lo ocupe algo que no es Dios. Eso es un ídolo. Y muchas cosas pueden ocupar tu corazón sin ser. Todo lo que ocupe el primer lugar de tu vida que no sea Dios es un ídolo. Entonces cambiaste a Dios incorruptible por algo que a la larga se va a corromper. Hoy en día la mayoría de la gente lo que tiene en su corazón son inclusive cristianos. Además que te voy a decir algo que parece una cosa de loco. La Biblia puede ser un ídolo. Cuando tú pones a la Biblia en primer lugar por encima de Dios, la Biblia es un ídolo. ¿Sí? O un grupo, un ministerio, pero sobre todo los protestantes que tanto no ven la Biblia, los protestantes que para todo, a ver, ¿en qué página está? Dios no lo puede hacer porque entonces Dios está sentado en el trono de gracia mirando qué dice la Biblia para actuar. Hermano, como dice San Pablo, alguien más grande que el templo está aquí, es Jesucristo. Este libro no es para Dios, este libro es para mí, pero Dios es soberano. ¿Cómo tú vas a encasillar y yo explico la Biblia? Y esto es palabra de Dios, pero ¿cómo yo voy a encasillar a Dios a un libro? La misericordia de Dios es más grande que todas las páginas de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. Esto es una guía para mí, pero no quiere decir que Dios no se sale un segundo, porque Dios es todo. Porque cuando tú haces, y hay gente que de la Biblia hace un ídolo. Por eso, hermano, hay que tener cuidado, porque hoy en día estamos en una sociedad idolátrica. Hoy en día la televisión, las amistades, todo lo que te hace es llevarte a ti a adorar ídolos. Y hoy la televisión y la sociedad nos ofrece miles de ídolos. Dice, por eso Dios los entregó a los deseos de sus corazones hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos,
a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo, lo que le está diciendo. Adoraron a criaturas en vez. Y cuando tú te apartas de Dios, ¿qué es lo que dice San Pablo que da la carne? Impureza, desavenencia, tanto cosa hay, es lo que da la carne. Porque la carne es un animal que anda desaforado casi siempre. Y mientras más tú oyes el noticiero, tú te das cuenta que gente, mira esa muchacha en Orlando que acaba de matar a la niñita. Yo estoy seguro que ella no la quería matar, no la quería desaparecer. Yo estoy seguro que ella, para andar de party, quiso ponerle cloroformo, como creen, o algo para hacerla dormir un rato y mató a la chiquita. ¿Pero por qué? Porque ¿qué estaba por encima de ser madre? La fiesta. ¿Cuál era el ídolo de ella? La fiesta. Estoy seguro que eso fue un segundo que no lo pensó, pero eso le va a costar, o si no le costó ya, la vida a la hija, a ella y a la familia. Todo porque dejó que la carne tomara control ¿de qué? Del espíritu. No decir, no, yo soy madre y no tengo que ocuparme de mi hija. Se acabó la época del party. ¿Cuánta gente vemos que coge, como les contaba, que por un parqueo coge la pistola y mata? Y mata a otro. Y esa persona no es un monstruo. Lo que pasa es que la carne tiene control del espíritu. Dice en el versículo 26, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra las naturales. Igualmente los hombres abandonaron el uso natural de las mujeres y se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de sus extravíos. De esto no lo tengo ni que hablar. Hablar sobre esto sería abundar en lo que estamos viendo todos los días en la televisión y que ha llegado a puntos verdaderamente irracionales. Yo digo que todo el mundo, los gays, los que no son gays, lo que les gusta, todos somos hijos de Dios y Dios nos va a jugar por la misericordia. Pero de ahí a querer pasar lo que no es normal como cosa normal, ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está, porque la iglesia dice bien claro que la homosexualidad no es pecado, la tendencia no es pecado. Lo dice el catecismo de la iglesia. Ahora el problema es que hay una agenda que quiere hacer pasar lo que no es como si fuera. Y ahí es donde nosotros no podemos. ¿Ustedes no han fijado que la misma gente de Hollywood que dicen que casarse es un papelucho son los que abogan porque se casen los homosexuales? Entonces, si casarse es un papelucho, ¿para qué se van a casarlos? Si la mitad de los artistas de Hollywood no se casan, tienen hijos y nietos sin casarse. Pero esos quieren que los homosexuales sí se casen. ¿Tú no te das cuenta que es una agenda que va en contra de algo específico? ¿Que va algo de qué? De la institución del matrimonio, que es la base de la sociedad. Punto. Porque ¿cuántas veces le han dicho a los homosexuales que se llame unión civil y que tengan todos los derechos que tiene todo el mundo? Ok, yo no tengo ningún problema con eso. La iglesia dice que no tengo ningún problema con eso. No, ellos no quieren unión civil. Ellos quieren la palabra matrimonio. Ahí tú te ves que es una agenda política. Es una agenda política muy bien montada, como dice Vertica, muy bien montada para atacar el centro de la familia, de la sociedad y de la iglesia, que es el matrimonio. Como no quiero más que mencionar ese nombre, me dan escalofrío, pero lo tengo que decir. Oprah Winfrey, déjame decirlo bajito, porque decir el nombre alto nada más que me dan ganas de empezar a... Llevó a la mujer que dice que es un hombre que está en estado. Por favor, eso no es un hombre, eso es una mujer disfrazada de hombre. Eso es una mujer disfrazada de hombre. El primer hombre en estado. Por favor, pero ¿hasta dónde nos quieren llevar? ¿Y los cristianos? Bien, gracias. Seguimos ahí en la bobería. A nosotros no nos importa. La ven. Yo no, porque yo en varias caras de la televisión que cuando la veo pego un brinco y la cambio. Igual que ese pobre señor que no me ha hecho nada de Mad Money. ¿Te han visto ese programa? Yo digo, pero ¿quién puede ver ese programa? Un viejo que sale dando gritos con las manos remangadas en la televisión que se llama Mad Money. Digo, pero ¿cómo alguien puede ver ese programa? Y no ponen a Siloé en la televisión.
Tú sabes, pero bueno, pero ese pobre hombre me cae mal porque como yo no tengo dinero, yo no tengo nada que hacer con el dinero, pero lo que dice Carlos, seguimos viendo eso. Y esta misma infeliz Cristina, que tiene menos cerebro que un comején. Sí, lo dijo una vez, con mucha razón lo dijo. Yo pongo nada más que cosas raras, porque cuando pongo cosas educativas nadie ve el programa. Ahí tienes la solución. A nosotros nos gusta la basura, por eso nos tienen que dar basura. Y no solo los no cristianos, estoy hablando a los cristianos. Y ni voy a hablar de vuelta al mercado. Seguimos con esto aquí. Dice en el versículo 28: y como no tuvieron bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Hello. Me suena rara estas palabras, ¿Sí? Lo voy a leer otra vez a ver si logro entender qué es lo que está diciendo. Dice que al que se aparta de la gloria, de la acción de gracia, del reconocimiento de Dios, se vuelve pervertido, codicioso, malo, lleno de envidia, homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad. Una cosa es ser malo, una cosa es ser maligno. Difamadores, detractores, enemigos de Dios. Ahora andan fajados para quitar la oración de la inauguración de la presidencia. Andan fajados para que quiten la oración de la toma de presidencia de este país, y lo van a lograr. No quitaron la oración de las escuelas en un país donde el 90% es cristiano, y no quitaron la oración de las escuelas. ¿Por qué? Porque a los cristianos no nos interesa. Y hace poco una judía ganó un zoo en Wyoming para que quitaran del play de la escuela Rudolph de Red-Nosed Reindeer, porque dice que es una canción religiosa. Rudolph the Red. ¿Qué? No, pero que eso no es religioso, eso es un venado que se le enciende un foco en la nariz. Eso no es. Pues esa mujer puso un zoo para que quitaran de la escuela, y después cantaron un canto de Hanukkah en un país donde hay 5 millones de judíos y 190 millones de cristianos. Eso está pasando en esta nación. ¿Por qué? Porque no hay abogados que defiendan la parte cristiana. ¿Y por qué no hay abogados que defiendan la parte cristiana? Porque no nos interesa a los cristianos. Ellos saben que los judíos tienen dinero y se ocupan de sus cosas. Ahí está sencillamente todo el asunto. Es como el problema de los ataques a los sacerdotes. Hay millones de abogados defendiendo a las supuestas víctimas de los abusos sacerdotes. Pero porque hay abogados que tienen, porque hay. ¿Y por qué ningún abogado quiere defender a los curas? Porque no hay dinero y a nadie les importa. Por eso, cuando al padre Rolando García de Santa Ágata lo acusaron, y cuando él probó que en la iglesia que el muchacho dijo que lo abusó, él nunca estuvo en esa iglesia, y que en el momento que él dijo que lo abusó, él no era cura, y que en el carro que dice que lo abusó, él estaba en el seminario y no tenía carro, y que después la persona que lo acusó, cuando se demostró todo eso en un juicio, se desapareció porque tenía récord criminal. El padre Rolando no encontró un abogado que le pusiera una demanda al abogado que le puso la demanda a él. No lo encontró porque a nadie le interesaba. Y entonces que lo sacaron en todas las planas de todos los periódicos acusándolo, cuando lo declararon inocente, no salió en ningún lugar. No salió en ningún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué él no se mete a los abogados? Porque a nosotros no nos interesa. Hay millones de gente detrás de los curas para sacarle dinero, y nosotros los cristianos muchas veces lo que hacemos es acusarlo en vez de defenderlo. Es Rolando García de Santa Ágata. Y como eso te puedo decir una lista, que te puedo dar una lista. Pobre padre Richard, que se ha vuelto hasta medio loco ya, se ha vuelto, porque no encuentra a nadie que lo defienda. Y a mí me lo dijo un día el padre Santana antes de morirse, que yo me lo encontré en Radio Paz. Me dijo: Fran, yo me alegro que se haya muerto. Pero con el terror que me dijo: Fran, yo vivo con un terror terrible. Porque yo, que estoy metido en todas las cosas de Cuba, yo siento una espada arriba de mí. Cualquier día cualquiera me acusa de abuso y me botan de sacerdocio para la calle y nadie me defiende y pierdo.
mi vida sacerdotal. Eso me vivía en un terror. Yo por eso aquí yo aquí no hablo con nadie trancado en un cuarto ni aunque me maten. El que quiera hablar conmigo tiene que hablar conmigo aquí. Y ninguno de ustedes ha visto jamás mi casa. Ni voy a comer a casa de nadie. ¿Sí? Porque cuando viene a ver es donde empiezan, cuando me dan con un cuarto a hablar con cualquiera, y cualquiera le da la gana de decir no, porque Frank, ¿y a quién van a creer? A la otra persona. Para nada. Tú sabes la desgracia, eso hace a los que tenemos algún tipo de cargo, aunque sea un cargo basura como este que tengo yo aquí, nos hace volvernos no heridos, podemos decir tan precavidos que muchas veces parecemos insensibles con la gente. Hermanos, miren, ¿y tú sabes quién ha creado toda esa situación? El demonio. No, el demonio ha creado esa situación para aislar a los sacerdotes, para aislar a los predicadores. Y así, sí, y así como desafortunadamente, ¿por qué? Por toda esta lista que le acabo de leer, que dice San Pablo que entra en los que no reconocen a Dios, en los que no glorifican a Dios, en los que no le dan acción de gracia, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal. Ay, hermano, como hay gente ingeniosa para el mal. La gente para el mal se la sabe toda. Ingeniosos para el mal, rebelde a sus padres, insensatos, desleales, lo que le está dicho un montón de veces. Hoy en día está en crisis, ¿qué cosa? La fidelidad. No sabemos ser fiel a nada, ni a la iglesia, ni a un grupo, ni al matrimonio, ni a la familia. La misma crisis que tienen los sacerdotes es falta de, como ha dicho la gente, el gran problema de los sacerdotes no están en las acusaciones de acoso sexual. Porque yo saqué, lo tengo en la casa de datos, yo saqué todos los sacerdotes del año 50 hasta hoy de Estados Unidos, los que han sido acusados de abuso sexual, los que han sido condenados, porque no todo el que ha sido acusado ha sido condenado, los que han sido condenados son el 1.01% de todos los sacerdotes. El problema de los sacerdotes es otra cosa, y es falta de fidelidad a su misión de pastor, que han terminado siendo profesionales en vez de sacerdotes. Ahí es donde está el problema. Lo que pasa es que el demonio nos está llevando para otro lugar. Desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara digno de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que las aprueban a los que la cometen. Cuidado, porque ahora viene la segunda parte. Yo puedo estar leyendo esta lista y tú puedes estar pensando en la suegra, en el marido que no está aquí, en la vecina, en la compañera de trabajo, pero a lo mejor muchas de estas cosas que ves aquí te aplica a ti, me aplica a mí. Porque empezamos con cosas y decimos, ay, qué pena que fulanito no viniera para que esto no es para fulanito, esto es para ti. A lo mejor tú eres el desleal, a lo mejor tú eres el que tiene malicia para el mal. ¿Cómo es? No, malignidad es el extremo de la malicia, ser maligno más allá de todo vivir para lo malo. Sí, no, pero más allá, malignidad es que todo lo que tú haces lo haces con tendencia a mal. Dice, pero fíjate lo que dice, esto es terrible lo que dice San Pablo aquí. No solamente las practican, sino que aprueban a las que la cometen. Cuidado. No solo que tú lo hagas, porque tú lo puedes hacer, sino que públicamente tú apruebas a los otros que la están haciendo. Eso todavía es peor que la hagas tú. Está mal hacerla, pero todavía es peor aprobar lo que está mal, porque entonces estás dando pecado de escándalo y empujando a la gente que lo haga. ¿Y qué dijo Jesús? Al que escandaliza a nuestros pequeños, y pequeño no era un niño en ese caso. Jesús hablaba, cuando decía pequeño, en ese caso decía uno que espiritualmente sea más atrás que nosotros. Decía, más vale que se amarre una piedra al cuello y se tire a lo profundo del mar. Dice, por eso no tienen excusas quienes quieras que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otro, a ti mismo te condenas. La epístola a los romanos no tiene desperdicio. Tú juzgando a otro, ¿qué cosa? Te condenas. Y no es lo que una vez alguien me contó que una monjita muy viejita le decía, yo no voy a ir al infierno, padre. Y le digo, ¿cómo tú no vas al infierno? Dice, no, porque como yo nunca juzgo a nadie, Dios no me va a juzgar. Y le digo, no, esto no tiene que ver lo que tú estás diciendo. Esto no es el juicio de Dios. Quiere decir,
no juzguéis para no ser juzgados. Dice San Pablo, el que juzga, pues juzgando a otros te condena a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando tú juzgas a otros, ¿qué es lo que tú estás haciendo cuando tú emites juicio sobre otro? Tú estás diciendo, eso que este otro está mal, ¿no? Porque si no está mal, tú no haces juicio. Cuando tú haces un juicio sobre otro, tú estás diciendo que eso que hizo está mal. Luego, entonces, si tú dices que eso está mal, tú tienes plena seguridad de que eso está mal. Después, cuando tú lo haces, ya tú no tienes excusa delante de Dios. No que sea peor, ya tú no tienes excusa delante de Dios porque ya tú confirmaste que eso está mal. Por eso cuando tú juzgas, tú te pones bajo juicio. ¿Entendiste eso? Más te vale no juzgar. Y si tú juzgas, anótalo para que no caigas en... Hermano, porque qué fácil somos de juzgar. Hacemos millones de... Hermano, mire, si la vida como ha demostrado es que tú puedes estar viendo una cosa y lo que tú estás viendo lo vi con mis propios ojos. Puede ser que tus ojos estén equivocados. Y le puedo hacer de eso un libro de historia que me ha pasado a mí, no a nadie. Hace poco me pasó algo que no sé ni qué fue porque ya se me olvidó, pero que le dije a Mildred, más nunca, ni siquiera en mente yo hago un... ¿Tú te acuerdas que era Mildred? ¿No te acuerdas? Porque era algo que estaba tan seguro que era así, hermano. Solamente voy a decir uno que no fue eso, porque eso fue hace poco, pero que yo se lo he hecho otras veces, que eso a mí me mató. Hasta el día de hoy yo oro por esa persona. Una vez yo daba la clase en San Gil, daba la clase de bautismo, y mucha gente que iba a la clase de bautismo me miraban a mí como los que van a la escuelita de manejar. Que tú sabes que la gente llega y te mira con cara de asesino. Y yo llegaba y miraba a los padres y los padrinos, y yo lo que miraba era como si estuviera en la cárcel. La gente me miraba así. Entonces yo decía, mira hermano, si van a estar aquí, tienen que estar aquí una hora. Yo sé que ustedes tienen ganas de matarme, pero si ustedes oyen a lo que yo les digo, a lo mejor el Señor les puede dar algún bien a través de lo que les voy a decir. No tienen escapatoria porque no se pueden ir, así que más vale que abran el corazón. Pero este infeliz se metió todo el tiempo mirándome con una cara de odio, y yo me paso el tiempo mirando, esta vieja, no es vieja, digo vieja en el sentido colombiano, que le dicen vieja a todo. Yo decía, mira, esta vieja me está deseando que me desaparezca, hasta los huesos de mi bisabuela en Tarragona deben estar temblando en el... Y yo hablaba, y mientras más la miraba, más ella me miraba, y más juicio yo hacía. Esta bruja que me está mirando con esa roña, esta debe ser una pagana santera, debe ser por lo menos, si no debe tirar las cartas tarot. ¿De dónde habrá salido la bruja esa? Y cuando se terminó la charla, la mujer salió, y yo después de las clases de bautismo venía el grupo de oración, lo teníamos ahí, veo que ella vira. Yo dije, alabado sea Dios. Y me dice, tengo que hablar con usted. Yo dije, ahora me va a decir que soy un estúpido, que soy un engreído, que estoy equivocado, que para no sé qué, para qué la iglesia se meta a dar... En ese trayecto que caminamos un poquito así para allí, y viene la mujer y me dice, ora por mí. Yo dije, ¿qué pasa? Dice, que mi esposo tiene SIDA, y me contagió el SIDA a mí y a mi niñito que voy a bautizar. Jamás se me ha olvidado eso. Y yo oro por esa mujer todos los días, eso hace como 15 años. Dice ella, cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando que si yo y mi esposo hubiéramos sabido esto, no nos hubiera pasado lo que nos está pasando. No sé. Mira tú como el juicio de lo que tú estás viendo con tus ojos puede estar equivocado. Y otro que también fue un hecho muy famoso me pasó a mí, porque el Señor me ha dado palos por varios lados. A mí lo que se me olvida, el doctor Julio Torres me regaló una vez un reloj que no era Cartier, y Giselle hace muchos años de eso, cuando estaba recién llegado casi de Cuba, y yo llegué a mi casa y me quité el reloj, lo puse en un lugar por ahí, y vino, en mi casa nunca va nadie, pero ese día vino un amigo mío, no sé a buscar qué cosa, y el reloj se desapareció. Yo busqué por toda la casa, el reloj no estaba en ningún lado, y yo me senté y yo dije, usualmente los relojes caminan dando vueltas, pero no caminan. Si yo estoy seguro que me quité el reloj y esta casa no ha entrado nadie, nada más que esa persona. Y decía, pero qué cosa tan grande como esta persona me pudo haber robado el reloj. Yo le daba vueltas y decía, que aquí no hay más, aquí no entraba más nadie. Y volví a registrar, vacié la casa, nunca el reloj. Yo cada vez que había la persona lo trataba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y decía, ladrón, me robaste mi reloj.
Hermano, tú vas a creer, yo cada 2 o 3 años yo recojo toda la ropa que no me pongo, porque a veces uno compra ropa que después no usa, y que está en buen estado, la mando a la iglesia, Salvation Army. Yo siempre reviso los bolsillos porque siempre metí un rosario o algo que se me queda, y un día, como a los 2 años, meto la mano y me encuentro el reloj. Parece que yo no me lo quité, parece que yo me lo metí en el bolsillo del pantalón. Esa persona llegó, yo doblé el pantalón, lo colgué, mas nunca me puse el pantalón. Y lo más curioso del caso es que el reloj estaba andando. Nunca me acuerdo de ese detalle. No, ay, el libro. Yo tenía un libro que, ustedes se acuerdan de ese libro, yo tenía un libro que era un tesoro para mí, que era la guerra de los romanos de Flavio Josefo. Ese libro nunca sale de mi casa. Un día ese libro se desapareció de mi casa. Y ustedes son testigos, ustedes vivieron eso. Yo registré en mi casa, vacié donde yo tengo nunca apareció. Y yo de aquí uno de ustedes se llevó el que se llevó mi libro. Yo le digo que me lo ponga aquí. Yo no voy a mirar quién me lo, porque yo estaba seguro que yo se lo presté a alguien. Y José Martí decía que robarse un libro no es pecado, pero José Martí no era cristiano. Ustedes son testigos. Yo estuve meses diciendo, me robaron el libro de Flavio Josefo, devuelvan mi libro que me hace falta. Y ustedes me regalaron uno, ¿no? ¿Quién fue que me regaló? Sarita me regaló un libro que consiguió por yo no sé dónde. Y un día, cuando Navidad, buscando la parte de abajo en el fogón, porque como yo no cocino, me encontré el libro de Flavio Josefo, entonces una pila de libro abajo del fogón. Después que le había echado yo pensé, ese fue o Rubén o Germán, el marido de Bertica. Sí, son las 2 pocas posibilidades que me tienen que haber cogido el libro. ¿Ustedes se acuerdan en ese caso que públicamente pedí disculpas porque acusé? Y yo estaba seguro que ese libro, hermano, aunque tú veas las cosas con tus ojos, evita ese juicio, porque cada vez que tú haces juicio, tú mismo, porque juzgando a otros, a ti te condena, ya que, fíjate lo que dice, ya que obras esas mismas cosas, tú que las juzgas. Hermanos, más claro. Ya terminando dice, y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Así que cuando tú juzgas, tú te pones bajo juicio. Dice San Pablo, y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. Oh, tremenda la epístola a los romanos. ¿Te crees tú que juzgas y que las cometes las mismas cosas, que tú te vas a escapar del juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Dice que desprecia la riqueza de bondad de Dios, la paciencia de Dios y la tolerancia de Dios. ¿Qué cosa es eso? Pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona? Porque el pecado contra el Espíritu Santo hay 2 versiones, porque el Señor no aclaró cuál era. Pero una de las versiones de pecado contra el Espíritu Santo es que si tú no te conviertes, Dios no te puede perdonar. ¿Y quién es el Señor de la conversión? El Espíritu Santo. Si tú te niegas, hay personas que el Señor lo llama, y lo llama, y lo llama, y lo llama, y la persona dice, no, más tarde, después, más. Dice, o desprecias su riqueza de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Los pecadores piensan que porque Dios sea tolerante contigo, es tolerante con lo que tú haces. No, Dios no es tolerante con lo que tú haces. Dios es tolerante contigo. Por eso es que es lento a la ira y abundante en misericordia, porque Él espera y espera y espera y espera que tú vengas a Él. Ahora yo nunca se me olvida de este muchacho amigo mío que vino de Cuba y hace un tiempo no estaba bautizado. Mira que yo le dije veces que se bautizara, le invité a las clases que yo daba de bautismo. Le dije, tú no quieres, como tú eres amigo mío, ir a las clases de bautismo y oírme las cantaletas mías, ¿te acuerdas de Periquita? Yo le dije, mira, te voy a poner con Periquita, una gran predicadora que había aquí en Miami, una mujer de Dios. Sí, mira, Periquita lo llamó. ¿Qué le pasó a Periquita? No sé, ella se mudó por allá arriba, por Orlando, por allá se mudó ella, sí. Una sierva de Dios tremenda. Yo aprendí mucho de ella. Yo dije, mira, te voy a poner, Periquita lo llamó. No, si yo tengo tiempo. Con 27 años le dieron un tiro y lo mataron. Y se murió sin bautizar porque él lo rechazó continuamente, porque él tenía
tiempo. No sé qué excusa. Yo le dije, Señor, ten misericordia de él, pero yo no sé qué excusa le iba a poner. El Señor, mira, tocó. Y todas las veces él jugó con la tolerancia de Dios. Dice, y con eso terminamos, por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Dice el Señor, dice San Pablo, con todo eso tú vas atesorando, ¿qué cosa? Juicios en contra tuya para el día de la ira de Dios. Que el día de la ira de Dios es el día de la manifestación de la bondad de Dios. Que para uno va a ser bondad y para otro va a ser ira. Como decía el Padre Francesco con una gran sabiduría, que el fuego del amor de Dios es el mismo en el cielo que en el infierno. Es el mismo fuego. En el cielo calienta y en el infierno quema. Es como el hielo que a fuerza de ser frío, ¿qué cosa? Quema. El amor de Dios, a los que odian a Dios, el amor de Dios los quema. Y fíjate lo que dice, estás guardando por la dureza e impenitencia de tu corazón, por no querer reconocer de que tú estás mal. Estás guardando ira para la ira del día de la revelación de Dios. Fíjate lo que dicen nosotros los protestantes, que Biblia tendrán. Dice, Dios dará a cada cual según sus obras. Entonces tú vas a decir, ¿cómo tú me vas a decir a mí que las obras no sirven para nada? Si aquí dice que el día de la ira de Dios, Dios le va a dar a cada cual según sus obras. Pero esas son para los pecadores. Chicos, entonces, así que las obras malas sirven para la condenación, pero entonces las buenas no sirven para... Eso no es justicia. Que te cuenten nada más que las malas y no te cuenten las... Dios es justo. Si te cuentan las malas, te cuentan las buenas. ¿No es interesante la carta de los Romanos? Todas las cartas de los Romanos son tremendas, pero para mí Romanos y Hebreos son las dos cartas más hermosas de San Pablo en este año paulino.